Estamos en esta serie que hemos llamado Ya es hora. Y empezamos la semana pasada, esta es la semana 2 a donde estamos. Y hoy vamos a estar hablando sobre un pasaje que muchos de ustedes ya conocen. Y vamos todos al libro de Josué capítulo 1. Vamos a ver en Josué capítulo 1 y vamos a ver los primeros 9 a 10 versículos. Y yo leo desde el versículo 1. Dice la palabra: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. ¿Cuántos de ustedes agarran esa palabra aquí? Que Dios nos está prometiendo algo. Dice: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego Josué le dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor les da. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendita la palabra del Señor. Pues esta palabra se la da el Señor a Josué como él está pidiendo algo especial. Dios no le pidió a él que mirara el Jordán. Dios le pidió que lo cruzara. ¿Sí? Y hay algo que se nos tiene que quedar grabado a nosotros, y es que Dios no te necesita perfecto. Dios te necesita cruzando con Él. Cruzando con Él. Pero antes de que tus pies se muevan, algo tiene que moverse en tu cabeza. Algo tiene que moverse en nuestro entendimiento, en algo lo que Dios nos ha dado. Y es que nosotros no cruzamos por simplemente fuerza de voluntad. Nosotros cruzamos porque creemos en algo verdadero antes de dar el primer paso. Por eso Dios no empieza con una orden, Él empieza con una promesa. Te prometo que voy a estar contigo. ¿Sí? Me encanta cuando Dios nos habla de promesas, cuando Dios promete, cuando Dios declara una palabra y cuando nosotros podemos apropiarnos de esa palabra. Primero la fe que cree la promesa y después la obediencia que empieza a caminar. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento y yo quiero que tú te imagines esto que te voy a decir. Imagínate un río. El agua baja bien rápido, está lleno de ramas, está haciendo mucho ruido, es un río bien bravo y no se escucha nada más que ese ruido de ese río. Arrastra ramas y todo lo que se encuentra en ese río y no hay un puente. Imagínatelo. De un lado, solo, parado en el lodo, hay un hombre. Y del otro lado, todo lo que Dios prometió.
tierra buena, tierra donde fluye leche y miel, y tan cerca que casi se puede tocar esa tierra. Está sucediendo que es el final de 40 años en el desierto, y detrás de ese hombre que está ahí hay un pueblo entero, mujeres, viejos, niños, todos con los ojos clavados en este hombre que está ahí. Mire, Moisés acaba de morir y es el único líder que este pueblo ha conocido por 40 años. Y de un día para otro le toca a este hombre. ¿Saben cómo se llama ese hombre? Josué. Y Dios le dice a él: levántate y pasa a este Jordán, tú y todo ese pueblo. Pero Dios no lo manda con una orden. Él lo manda con una promesa. Él lo está mandando con una promesa. Yo quiero que usted vaya hilando lo que le estoy diciendo. Lo que está del otro lado, Dios ya lo firmó. Dios ya le dijo: esta tierra va a ser tuya. Va a ser tuya, va a ser de tuya y de todo tu descendiente. Yo se lo prometo. Josué no está cruzando hacia un quizás. Él está cruzando hacia lo que Dios ya prometió. Y Dios no promete y se arrepiente. Dios es uno que promete y cumple. Y ese momento aquí es donde muchos conocen que cuando no hay nadie más adelante a quien seguir, y tú te das cuenta que todos los demás están mirándote a ti. Y hoy en día muchos de nosotros estamos pasando por una circunstancia similar a este. Yo sé que muchos papás saben de lo que yo les estoy hablando. Muchos papás saben, de repente ya no está el abuelo, ya no está el tío, es el papá. Tus hijos te están mirando a ti, ellos están mirando tus espaldas. Ellos están viendo: papá, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Papá, nos vas a guiar, papá, nos vas a dirigir. Todo en tu familia te están mirando. Pero sabes, Dios no está buscando que tú seas un padre perfecto, porque no existen los papás perfectos. Si hay alguno aquí, me avisa. Pero no existe, porque Dios no busca un padre perfecto. Él busca al que todavía se puede levantar a pesar de que se haya caído. El que quizás llegó tarde, pero que Dios todavía le dice: yo quiero que tú cruces conmigo. Y si tu papá a lo mejor no está aquí el día de hoy, casi siempre tenemos que hablar este tema y muchos de nosotros no queremos ni recordar ni saber. A lo mejor tenemos la ofensa, tenemos el problema, tenemos el abandono, tenemos el descuido, tenemos la tristeza, tenemos el desánimo. Tenemos ese fallo que nuestro padre tuvo en nuestras vidas. A lo mejor algunos de ustedes han tenido que hacer de papá y mamá a la vez. Yo quiero que tú levantes los ojos, porque tú tienes un padre que no te falla. ¿Se escucha mejor con este? Vamos a ver. ¿Mejor? ¿Se escucha mejor así? Ok. Bueno, tecnología aquí no falla. Thank you. Pues como le decía, wow, ahora se escucha mucho mejor. ¿Me escucha mejor? ¡Qué maravilla! Vamos a dejar eso por ahí. Thank you so much. Bueno, tenemos asistente aquí que de verdad estoy contento. Un asistente que se levantó dándome regalos desde temprano en la mañana. Jálalo, mi amor. Thank you very much, Belly. Y como les decía, pues lo que Dios le dijo a Josué no se lo dijo a un solo papá, porque Josué era padre en ese momento. Él se lo dijo a un hijo. Y tú también eres ese hijo. Todos aquí somos hijos. Y así que este río que Josué tuvo que cruzar no es un río que fue un río exclusivo para él. Él nos está llamando, Dios nos está llamando a nosotros a cruzar ese río igualmente. Todos los padres tenemos que cruzar ese río. Todos en la iglesia tenemos que cruzar ese río. Y esa palabra es para nosotros el día de hoy. Así que yo quiero que tú prestes atención, porque lo que Dios le dijo a José nos lo dice a nosotros también el día de hoy. Y la semana pasada
nosotros miramos hacia atrás y vimos una cosa. Nosotros vimos que Dios nunca falla a sus citas. ¿Cuántos se recuerdan que Dios no falla a sus citas? Él cumplió cada palabra que Él prometió, Él la cumplió, ¿sí? ¿Se recuerdan del pasaje que estuvimos viendo la semana pasada? Hablábamos de ¿qué? De Apocalipsis, ¿verdad? Y estábamos hablando de otros pasajes también. Pero con gratitud nosotros vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. La gratitud no se debe de quedar sentada. La gratitud tiene que ponerse siempre de pie. Y hoy a nosotros nos toca mirar lo que viene. Y ese río nosotros no lo vamos a poder cruzar sentado. Si usted está sentado en la arena, usted sabe que para poder cruzar un río usted tiene que levantarse, ¿verdad? Usted no se va a quedar ahí sentado, no se va a arrastrar su trasero todo el tiempo hasta llegar al otro lado del río. Tenemos que levantarlo. Y la frase que nosotros tenemos que aprender el día de hoy es: levántate y cruza ese río. ¿Cuántos lo quieren repetir conmigo? A la 1, a las 2 y a la 3. Levántate y cruza ese río. Esa palabra es para todos nosotros aquí. Pero antes de que tus pies toquen el agua, hay algo que tú tienes que soltar en la orilla. Hay algo que tienes que cruzar, porque nadie cruza un río cargando algo que no le sirve. Dios dijo esta frase, una frase bastante dura para Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Josué estaba bien dolido, había perdido a Moisés, pero Dios no permitió que Josué utilizara su dolor como excusa para quedarse detenido. ¿Sabían ustedes que muchos de nosotros, cuando estamos con un dolor, nos paralizamos, nos quedamos estáticos? No sabemos ni para dónde vamos a avanzar, no sabemos lo que vamos a hacer, quedamos completamente estáticos. Y ese era el riesgo que estaba corriendo Josué en ese momento. Pero Dios no permitió que en su naturaleza humana Josué se quedara estático. A veces cuando pasamos por crisis, pasamos por situaciones terribles, familiares, relacionales, quedamos lastimados, quedamos dolidos, nos quedamos paralizados y no sabemos para dónde vamos a ir ni cuál va a ser el próximo paso. Sin embargo, Dios sabía que eso podía suceder con Josué. Él le dijo: levántate y vamos a cruzar el río. Yo estaré contigo, Él le prometió. Y Moisés murió, pero la promesa, amados, seguía viva. La promesa que Dios le hizo a Moisés no iba a morir con Moisés. La temporada cambió, pero Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo que cruzó al pueblo por que lo sacó de la tierra de Egipto, que los cruzó el Mar Rojo, que los cruzó el río Jordán. Es el mismo Dios. Estamos en una generación diferente, pero estamos sirviéndole a ese mismo Dios. Mire, hay temporadas que uno ama. Wow, ustedes se recuerdan cuando vivimos en aquel tiempo. Yo en lo personal me recuerdo, wow, el tiempo en que vivíamos en México, qué lindo, México lindo y querido, y wow, y todo eso. Y ya después vino la temporada a vivir en los Estados Unidos. La temporada pasó, fue una temporada hermosa de verdad. Y así mismo hay temporadas que uno ama, que son buenas, pero que Dios mismo las cierra esa temporada. No porque fueron malas, sino porque ya hicieron su trabajo, ya cumplieron su propósito. Míralo así, es como un zapato que le queda chico a tus hijos cuando tú lo mandas a la escuela. ¿Cuántos de ustedes que han tenido que mandar a sus hijos a la escuela saben que con cada curso hay zapatos nuevos que comprar? Porque los muchachos están creciendo. No, que era el 3, no, que ahora es el 4, no, que ya va para el 5, no, que va por el 10, no, que ahora no va por el 13. Y no acaba de parar de crecer. No se sonríe mucho. Siguen creciendo y cada temporada te hace crecer con zapatos nuevos. ¿Sí? Los zapatos sirvieron en su punto, en su tiempo, pero ya un día ya no le da ese zapato porque comienza a lastimarte, porque ya el pie ha crecido y va a lastimarte el pie si no lo cambias. Entonces,
aplicándolo a nosotros estos últimos 19 años que Celebración Cristiana ha estado sin edificio, fueron años de provisión, han sido años de formación, han sido años de gracia, y Dios ha estado con nosotros en cada uno de estos locales en los cuales hemos estado. ¿Sí? Él ha estado en nosotros en cada reunión, Él ha estado en cada situación, en cada consejería, en cada lágrima, en cada momento en que el Señor ha estado ministrando. Dios ha estado con nosotros. ¿Sí? Pero una temporada que ya, esta ha sido una temporada que ya cumplió su ciclo. Y no es para que nosotros nos quedemos ahí viendo. Eso ya fue. Y esto te toca a ti también, ahí a donde tú estás sentado. Hay culpa que tú sigues cargando como si fuera una vieja mochila, una mochila vieja, y esa mochila pesa más de lo que llevabas antes, más de lo que el día que la comenzaste a cargar. Y es tiempo de que tú la sueltes. Hay un capítulo en tu vida que ya se cerró, pero tú sigues ahí como si fuera un libro de tu vida, sigues leyendo el mismo capítulo una y otra vez y no acabas de pasar la página, como si quedara otra página, pero no queda otra página. Mientras tú sigas en esa vieja página, no caminas hacia lo que Dios ya escribió para ti. Dios nos está llamando a nosotros a pasar la página. Me encanta cuando Dios nos trae a nuestras vidas nuevas temporadas. Temporadas donde yo veo los cielos azules, veo las puertas abiertas, veo la bendición de Dios. Y Dios nos da nuevas oportunidades para establecer nuevas metas, nuevos propósitos, nueva dirección. Y lo bueno de todo es que Él prometió que Él iba a estar con nosotros. Él ha prometido eso. Y ese capítulo, hay capítulos que nosotros lo mantenemos abiertos, pero tenemos que saber que ya ese capítulo se cerró. Ese capítulo ya pasó. Tú estabas en una circunstancia antes, ahora estás en una situación nueva. Ahora tú tienes que darle gracias a Dios por esa bendición que tú tienes ahora. No te puedes quedar pensando en la bendición del pasado. Si Dios te ha puesto en este momento aquí, es para que tú comiences a darle gracias a Dios por la bendición nueva y que su compañía va a estar ahí contigo. Él promete que no te dejará, Él promete que no te desamparará, que su mano estará contigo, aleluya, y que Él va a ir contigo a través del río. No, pastor, es que usted no sabe, es que la temporada donde yo estaba antes era buenísima, me iba súper bien, yo estaba súper contento, todo el mundo me quería, todo el mundo me animaba, pero ahora es una temporada diferente. Pero Dios promete que va a caminar contigo de la mano. No te desanimes, échale ganas. Sí, siempre me recuerdo de eso. A veces cuando nosotros estuvimos aquí, llegamos de México y pasamos un tiempo que la pasamos de remal, que usted no se imagina. Yo esperaba que mi pastor en México me dijera: Ernestito, ven, regrésate a México, que hay mucho que hacer aquí. Y yo esperaba que él me dijera una palabrita solamente, y yo sabía que en el momento eso iba a ser la señal de confirmación de que me tengo que regresar para allá. Pero sin embargo, cada vez que hablaba con él me decía: échale ganas, sigue hacia adelante. Yo quiero volver a los tiempos pasados, pero esa puerta ya se cerró. Dios ha abierto una nueva temporada para tu vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque el amor de Dios está con nosotros? Amados, honrar el pasado no es quedarse a vivir en él. No te quedes a vivir en el pasado. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Y cuando tú sueltas lo que tú cargabas, las manos te quedan libres para agarrar lo que ya Dios tiene para ti. Dios tiene para ti un nuevo capítulo en tu vida y tienes que comenzar a escribir nuevas frases, nuevas palabras, nuevas experiencias. Tú vas a estar tal vez traduciendo el dolor que acarreas, pero ya tienes que decirle: Señor, te entrego el dolor, Señor, te entrego las heridas, Señor, te entrego eso que a lo mejor fue bueno y que a lo mejor no fue tan bueno. Te los entrego ahora, y ahora creo que tú tienes algo bueno para mí en esta nueva temporada.
Amén. Tenemos que soltar, porque cuando soltamos, entonces Dios puede depositar en nuestras manos un nuevo desafío, un nuevo reto, una nueva visión, una nueva misión, un nuevo gozo, una nueva alegría, una nueva experiencia. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que levántate y camina hacia la promesa, amado. Luego nosotros vemos que Dios le dice a Josué, mira qué hermosa promesa que Dios le da a Josué. Wow. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os lo he dado. Wow. Dice amén. ¿Quién más dice amén? Aleluya. Fíjate bien cómo lo dice. Ya os lo he entregado. Ya es suyo. Ya no dice, te lo voy a dar algún día, te lo voy a conceder algún día. Ya le está diciendo, ya te lo entregué en tiempo pasado, ya es tuyo. Dios ya había firmado, pero Josué todavía tenía que caminar hacia eso. Es una situación que Dios nos abre la puerta, pero nosotros tenemos que cruzar, tenemos que avanzar, tenemos que olvidarnos del pasado y echar hacia adelante. Esas cosas, esas bendiciones se activan cuando nosotros nos movemos, no cuando nos quedamos estáticos. No se activa cuando tienes suficiente fe. No es que todavía no tengo la fe para cruzar ese río. No es que todavía no tengo la fe para cruzar y salir de esta circunstancia hacia la próxima. No es que no tengo suficiente fe. No se activa la promesa cuando ya no tienes miedo tampoco. No es que tengo miedo de pasar a la próxima temporada. No, esa promesa se activa cuando tú te mueves en obediencia. Tiene que haber movimiento de nuestra parte. No es simplemente esperar que me caigan las cosas del cielo. Nosotros tenemos que movernos. Tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que ponerle patitas a nuestra fe. Amén. La fe no es mirar la promesa desde la orilla de ese río, de esa circunstancia, de esa temporada. Cada uno de nosotros, ese río significa algo diferente. ¿Sí? La fe se moja a los pies y cruza. Dios lo promete, pero la fe tiene que empezar a caminar. Tenemos que empezar a caminar. Míralo de esta manera, es como la llave de un apartamento que tú llevas semanas cargando esa llave de ese apartamento en el bolsillo y tú sigues durmiendo en tu carro. Y tú tienes un apartamento Airbnb que te dijeron, mira, no, esto está todo el tiempo que tú quieres usarlo, ahí está. Y tú estás en el parqueo durmiendo en tu carro con la llave en el bolsillo. La promesa, amado, ya está ahí. Dios ha prometido, Dios ya firmó contrato de propiedad y ya ese apartamento es tuyo. Pero hay gente que llevan años con la llave de la promesa de Dios en el bolsillo y sigue parada en la orilla mirando. Mira, la llave no puede cambiar tu situación si esa llave permanece guardada en tu bolsillo. La llave cambia tu situación cuando tú llegas hasta la puerta y la abres y entras, pero tienes que utilizarla. Y esto para Celebración Cristiana, para nosotros como congregación. Mire, lo que viene no es el sueño de un pastor, ni tampoco el antojo de los líderes de Celebración Cristiana. Esto no lo cruza uno solo, lo cruzamos todos juntos. Así como la nación de Israel cruzó el río Jordán y todos iban bajo la dirección de Josué, asimismo Celebración Cristiana también va a cruzar el río Jordán que tenemos enfrente y todos vamos juntos porque tenemos la promesa de Dios de que vamos a cruzar ese río en seco. Y tus pasos no terminan ahí. Hay gente
detrás. Hay mucha gente detrás que viene mirando lo que estamos haciendo. A nuestros hijos nosotros podemos dejarle bienes, podemos dejarle apellido, podemos dejarle propiedad. Y eso basta, solamente con tenerlo en la cuenta de banco. El abogado viene y dice: no, esto era todo lo que tenías, y entrégaselo. Pero la herencia que de verdad les sirve a nuestros hijos, ¿saben lo que es? Es una fe viva. Esa es la mejor herencia que tú como padre, que tú como madre le puedes dejar a tus bebés, a los que son tu corazón, a los que son aquellos por quienes tú das tu vida. Es tener una fe viva, y esa no se hereda, esa se construye con oración, con obediencia y con años de mantenerte firme en la palabra de Dios. No cruces solo para llegar tú solo el río. Tú tienes que cruzar para abrir camino a los que vienen detrás. Así que levántate y camina en lo que Dios ya prometió. Pero caminar, amados, hacia la promesa, óigame, no te quite el miedo, porque muchas veces tenemos miedo. Un miedo que nos paraliza, un miedo que nos deja estáticos y que hace que nos tiemblen las piernas, y no queremos dar el paso porque tenemos temor, temor a lo desconocido, temor a muchísimas cosas. Ese miedo que nos paraliza, y uno puede tener la fe más grande del mundo y aún así sentir que las piernas nos están temblando frente a las aguas de ese río, de esa nueva temporada. Yo quiero que ustedes se recuerden una cosa: tenemos que cruzar ese río aunque nosotros temblemos. ¿Se recuerdan que Jesús en la semana pasada, se recuerdan de la importancia de cuando el Señor dice una cosa más de una vez? Como cuando dice, por ejemplo, de cierto os digo. Cuando Él dice eso, Él está diciendo algo que es firme, algo que es fuerte, algo que es verdadero, algo que es serio. Y la semana pasada nosotros vimos que Jesús dijo 3 veces en el último capítulo de la Biblia: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Aquí en el primer capítulo de Josué, Dios repite 3 veces en 9 versículos: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Mira, cuando Dios repite algo no es porque se le olvidó, es porque Él quiere que se te quede grabado. Esfuérzate y sé valiente. Y en el caso, sí, dáselo fuerte al Señor. En el caso de Josué, Él lo repitió. ¿Saben por qué? Porque el miedo era real. En esa tierra vivían gigantes, vivían naciones que estaban amuralladas. Y usted venía con todo este grupo de gente sin experiencia, que apenas sabían manejar un palito para matar una mosca, y que nunca habían agarrado una espada. Y usted decía: pero esas gentes tienen carros de caballo, tienen ejércitos capacitados, formados, instruidos. ¿Cómo nosotros le vamos a hacer frente? El miedo era real. Josué, en cambio, tenía la promesa, pero también tenía la presión. ¿Cuántos de ustedes han sentido presión? O sea, que tienes que pagar algo, un problema financiero, presión porque algo se tiene que cumplir ahora o ayer. Presión porque te están forzando contra algo que tú de verdad no está bajo tu control y estás sintiendo una presión. Josué tenía el llamado, pero también tenía preguntas. Imagínense eso, él tenía palabra de Dios, pero también tenía un río delante. ¿Y cómo vamos a cruzar el río? Así que si alguna vez tú has sentido miedo frente a lo que Dios te pide, bienvenido al club. Porque aquí todos hemos tenido miedo con alguna temporada que nos ha tocado entrar. No sabemos cómo va a ser todo. No tenemos las cosas bajo control. Para nada.
Y ya les he explicado sobre situaciones en las cuales yo me he sentido sin control de mi situación, como una vez bajando en uno de estos, ¿cómo le llaman? Water, estos sitios, estos parques de agua. Y que te encaramas allá arriba en el sitio más alto diciendo, no, pues eso no es nada para mí. Y tus hijos te están mirando. Y cuando te toca lanzarte, tú no encuentras ni de dónde te vas a agarrar. Tienes control por la sencilla razón de que la fuerza de gravedad tiene el control. No eres tú, es la fuerza de gravedad. Y así me ha pasado a mí, sentirme sin control de verdad, que a mí me pega. Y si alguna vez tú has sentido miedo frente a lo que Dios te pide, vuelvo y te digo otra vez, bienvenido al club, porque todos, de alguna manera, Dios nos está pidiendo algo. El miedo no te saca del propósito de Dios. ¿Sabes lo que te saca del propósito de Dios? Quedarte detenido, quedarte parado y no avanzar. Eso es lo que te saca del propósito de Dios. Si Dios ya te prometió y tú te estás quedando detenido, tú estás saliéndote del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que sigas avanzando, no que te quedes parado ahí sin hacer nada. Mire, Josué y Caleb mataron gigantes, pero los gigantes del día de hoy, ¿usted sabe qué nombres tienen? ¿Y si no alcanza? ¿Y si mi familia no me sigue? ¿Y si ya es muy tarde para cambiar? Pero Dios no le dijo a Josué, no sientas nada. Él le dijo, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos lo reciben? El Señor va a estar contigo. Aleluya. Dios es bueno. Mira, la valentía bíblica no es no temblar. La valentía bíblica es cruzar temblando, pero cruzar con Dios, con Él. Déjame ponértelo de otra manera. Hay noches donde un papá entra cansado a su casa, con la mente llena de cuentas, de problemas, de situaciones, de decisiones que tiene que tomar. Los hijos no tienen idea de la carga que el papá está llevando en ese momento. Él llega a la casa. La esposa quizás ve que él está calladito, no dice nada, no habla nada. Yo creo que eso a usted ninguno le ha sucedido, que su esposo así callado sin palabras. Pero no sabe todas las batallas que el papá trae dentro. Y ahí se decide algo grande. O me encierro en mi presión o me arrodillo delante de Dios. Muchos de nosotros nos quedamos encerrados en la presión por no arrodillarnos delante de Dios para encontrar solución a los problemas. El papá que da rodilla es un papá que está en la voluntad de Dios. Porque cruzar no siempre se ve como un héroe levantando la espada. A veces cruzar se ve como un hombre cansado, pero doblando las rodillas en silencio y diciendo, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame a guiar mi casa. Eso es un verdadero héroe, un hombre que le clama al Señor para que lo ayude a guiar su casa. Amén. Y quiero decirte que los tuyos necesitan, te lo digo a los papás, tu familia necesita verte echándole ganas para seguir hacia adelante, sí. Pero más que nada, tu familia, aparte de que te vean echándole ganas, necesitan que te vean que tú estás peleando tus batallas de rodillas delante de Dios. Ese es el lugar donde ellos quieren verte.
Así que levántate, amado, camina en la promesa y cruza ese río aunque tengas que temblar. Tiembla si tú quieres, pero no cruces el río solo. Necesitas a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, y déjeme explicarle un poquitico más. Dios no solamente le dio una orden a Josué, Él le dio una promesa, porque Él le dijo, así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo también. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esa es una de mis promesas favoritas, porque cuando Él dice, no los dejaré, no los desampararé. El mismo Señor Jesús, antes de subir a la presencia, al trono de Dios, Él dijo, mira, él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los voy a dejar, no los dejaré huérfanos. Fíjate bien, lo que le prometió a Moisés, se lo cumplió. Y ahora se lo vuelve a cumplir a Josué. Y así es Dios. Dios guarda lo que promete de generación en generación, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Cuando Él promete y te dice, yo voy a estar contigo, eso es como que dice, take that to the bank. Eso es por cierto, eso es seguro, es así. Él es un guardador de promesas. God is a promise keeper. Él es un guardador de promesas. Dios nunca te manda y se queda atrás. No, vayan que yo voy allá, después algún día los acompaño. Yo me recuerdo que eso le dijo Dios una vez a Moisés cuando se enojó con ellos y le dijo, no, yo voy a mandar mi ángel, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés, ¿tú sabes qué fue lo que le dijo? Lo que dice la canción, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Eso le decía Moisés a Dios. Me imagino que con un tono un poquito tartamudo, pero se lo decía. Imagino que la canción duraba mucho más como al ser Moisés y ser un poco tartamudo. Pero él no quería moverse sin la presencia de Dios, porque él le dijo, Dios, yo no me voy a mover si tú no vas conmigo. Y Dios le dijo, yo estaré con ustedes. Y se lo cumplió. Y se lo prometió a Josué. Y se lo cumplió. Y Él nos los vive prometiendo a nosotros. Cuando Él dice, ve, Él está ya allá en el destino esperándote. Él te dice, ve hacia allá. Pero ya Él está allá en ese lugar esperándote. Cuando Él cruza, ya Dios está en el agua contigo. Él no te manda solo a que te metas en el agua. La pregunta no es ¿qué habrá del otro lado? La pregunta es ¿quién va a ir conmigo? El que va conmigo, el Todopoderoso, dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Si tú has estado pasando por una temporada que tú dices que no se ve bonita, déjame decirte, el que es, el que será y el que siempre será, el Todopoderoso te dice, I'm gonna be with you all the days of your life. Yo nunca te desampararé, yo nunca te dejaré. Yo voy a estar contigo. ¿Y sabes qué? Todo esto apunta a Cristo. Tú sabes una cosa, y esto es un dato bien interesante. Yo me puse a investigar, y Josué y Jesús no solamente se parecen en esta historia, se parecen en su nombre. En hebreo, Josué se pronuncia Yehoshua y Jesús se pronuncia Yeshua o Yeshua. Uno un poco largo, el otro un poco más corto, pero es la misma raíz y significan exactamente lo mismo. Yahweh salva, o lo que dice el tetragramatón, que son las 4 letras en consonantes del nombre de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei, o YHWH, que es el nombre propio personal de Dios, Jehová o Yahweh, que nosotros para poderlo pronunciar le ponemos las consonantes de la palabra Adonai a esas las vocales, y le ponemos a esas consonantes. Y mira, cuando él dice aquí Yahweh salva, no es cualquier Dios, es el Dios del pacto, es el Dios que nunca falla. Y fíjate, cuando él manda a Josué a cruzar un río para llevar a su pueblo a una tierra, y después él
Cuando él lo manda a cruzar a Josué, lo que él está haciendo es que lo está mandando salir de una tierra para ir a otra tierra. Óigame, Dios manda a Josué, vuelvo, reitero, a Josué lo manda a salir de una tierra para ir a otra tierra. A Josué. ¿Y qué hace con Jesús? Él manda a Jesús a cruzar de la tierra a la cruz, de la cruz a la tumba, de la tumba a la resurrección y de la resurrección llevar a su pueblo de una muerte, de la muerte a la vida. O sea, nos está llevando de muerte a vida. Josué llevaba al pueblo de tierra a tierra, pero Jesús nos está sacándonos de la muerte a la vida eterna. En eso se parecen. Uno es tipo del otro. Josué abrió camino a una tierra. Jesús abrió camino a la eternidad. Wow, wow. Pero el nombre es el mismo y el mensaje sigue siendo el mismo. Yahweh salva. Dios salva. Entonces esto ya no es tirándonos al río esperando que ya no haya un cocodrilo. Porque pensamos, que cuidado si hay un tiburón, un cocodrilo ahí. Tenemos miedo. Nosotros no cruzamos hacia lo desconocido. Más bien, nosotros cruzamos con el conocido, con el Dios conocido. No caminamos solos, caminamos con Dios de la mano. ¡Wow! El mismo Dios que estuvo en la tienda, el mismo Dios que estuvo en los cambios, el mismo Dios que estuvo en los años duros, es el mismo que se mete al río contigo y conmigo. Él no te va a dejar solo. Tú vas a pasar esta nueva temporada, pero lo vas a pasar de la mano de Dios. Así que levántate, camina en la promesa y no cruces nunca ese desafío solo o sola. Nunca lo cruces solo, porque la promesa de Dios no elimina el río. La promesa de Dios te da seguridad de que Dios entra al río contigo. Amén. Y ya lo último que quiero compartir. ¿Cómo se empieza a cruzar ese río? No, es que yo tengo unos botecitos para subirme ahí, que yo tengo unos flotadores, o no, yo me voy nadando. Usted lo mira tal vez así con ojos físicos, pero hablando de esa circunstancia, de ese río personal o de ese río congregacional que todos tenemos que confrontar. ¿Cómo cruzamos el río? No por fuera, sino por dentro. ¿Cómo cruzamos? Lo cruzamos con fe. Antes de cruzar con cosas, nosotros cruzamos con obediencia. Antes de cruzar como iglesia, nosotros cruzamos como discípulos. Antes de cruzar hacia una nueva casa para celebración cristiana, tenemos que cruzar entregándonos más a Dios. Más a Dios. Pero déjame tocar algo más hondo en tu conciencia. El que se arrodilla delante del Dios Todopoderoso termina abriendo la mano, porque no puedes recibir tanto y seguir con el puño cerrado. Todos hemos recibido, pero tú no le puedes decir a Dios, Dios dame así. ¿Cuánto vas a recibir con el puño cerrado? Nada. Por eso tenemos que entrar en esta nueva temporada con manos abiertas. Mira, nuestro Padre Celestial no se guardó ni su propio Hijo para bendecirnos a nosotros. Él lo entregó por ti y por cada uno de nosotros. Y el que entiende cuánto ha recibido de Dios, da, porque el corazón, en su corazón tiene agradecimiento. No porque le sobre, sino porque hay gratitud. Y quiero pedirle al grupo de alabanza que se vaya acercando.
Así que en esta semana yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Dónde yo he tenido la mano cerrada? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Dónde yo le he cerrado mis manos a Dios? ¿Con mi tiempo? ¿Con mi perdón le he cerrado la mano? ¿Con mi Dios yo he cerrado la mano? Porque cruzar también es eso, pasar de la mano cerrada a la mano abierta. Eso es cruzar, salir de una mentalidad de escasez a una mentalidad donde yo digo, Dios es mi proveedor, no soy yo. Tú no tienes que ser perfecto para empezar, tú no tienes que tener nada resuelto para comenzar a obedecerlo. Amado, y esto se lo digo también a todos los papás, tu casa no te necesita como un hombre invencible, te necesita agarrado de Dios. Qué lindo es cuando un padre es ejemplo para su familia y vive agarrado de la mano de Dios. Cuando entrega su vida, cuando da ejemplo, cuando ora por su familia todas las noches, cuando se vuelve un escudo de protección espiritual para su casa, cuando es un hombre que a pesar de las circunstancias, a pesar de las lágrimas, del dolor, de la ausencia, de la escasez, él decide, yo voy a orar por mi familia, yo voy a hacer un círculo de protección para mi casa. Él es la cobertura espiritual de su casa. Él es el sacerdote de su casa. A veces, cruzar el río también es mirar a la persona que tú heriste y decirle, me equivoqué, perdóname. Y a veces es mirar a la persona que te hirió y decirle, ya no te lo guardo, ya no guardo rencor contra ti, te perdono. Eso es cruzar un río. Pedir perdón no te hace más chiquito. Pedir perdón te hace libre. Y dar perdón no le da la razón al otro, te quita ese peso de encima, te lo quita. Porque el que sabe cuánto le perdonó Dios, no anda cobrando lo que a él ya le borraron. Cada vez que pienso en esto me recuerdo de aquella historia que Jesús enseñó sobre la persona que le debía, por decirle un número, 1,000 trillones de dólares, y el Señor se lo perdonó. Y saliendo del lugar donde ha sido perdonado, se encuentra con una persona que le debe 100 dólares y va y lo ahorca y le dice, págame lo que me debes. Y él le ruega, te lo pagaré, te ruego, dame tiempo. Y él lo mete a la cárcel. Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿por qué simplemente nosotros, mire, perdonemos? Perdonemos con, como dicen, con liberalidad. Perdonémoslo todo, porque el que nos ha dado la vida eterna nos lo ha perdonado todo. ¿Cuánto cuesta la sangre de Cristo? Cuando tú te arrodillas delante de Dios, tu casa no queda igual. Papá, cuando tú te arrodillas delante de tu casa no queda igual. Cuando tú oras, algo se cubre. Cuando tú buscas a Dios, los tuyos se encuentran en el camino. Así que hoy la palabra sigue siendo la misma. Levántate, papá, levántate, mamá. Vamos a cruzar el río juntos. Pero escúchenme, no lo crucen sin Dios. No lo crucen sin oración. No lo cruces sin tomar a tu familia de la mano. En cuanto a mí, dijo José, en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. Ponte de pie.
Y no solamente quiero que te pongas de pie físicamente, no solamente con tu cuerpo quiero que te pongas de pie, sino quiero que también en tu corazón te pongas de pie. ¿Me escuchaste? Porque la promesa no se agarra sentado. Dios la da, pero tú tienes que levantarte y caminar con fe. Una vez más yo quiero que tú repitas conmigo: levántate y cruza ese río. A la 1, a las 2 y a las 3. Levántate y cruza ese río. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre que yo mencioné al principio, que estaba en la orilla? ¿Se recuerdan que Josué? Yo quiero que tú lo mires otra vez. Cristo ya cruzó el río más bravo antes que tú. Ese río turbulento. Así que cuando te toque pararte en la orilla, lo que tengas que decidir, eso que te dé miedo, esa casa que tú tienes que echar para adelante, tú no estás solo, Dios está contigo. Así que levántate, toma de la mano a tu familia, a tu gente, y métete en el agua, porque ya es hora de cruzar. Ya es hora de cruzar. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, levanta esta casa. Levanta un pueblo de rodillas, Dios mío. Madres, levanta padres, levanta hijos llenos del Espíritu Santo, que sean sabios, que sean humildes, Señor, que sean firmes, que sean tiernos, pero que estén presentes, Dios mío. Sana al que se siente que falló, fortalece al que se siente que está cansado, y enséñanos a orar, Dios mío, con paciencia. Enséñanos a amar, enséñanos a caminar con humildad, enséñanos a cubrir nuestras casas con oración. Y en su día, Señor, bendice el día de hoy a cada papá. Dale fuerzas para seguir de rodillas y orar por los suyos. Y como declaró Josué, hoy en Celebración Cristiana declaramos con seguridad, con pasión y con fe, en cuanto a nosotros y nuestras casas, serviremos al Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús.